Entonces vamos con el capítulo 4 del Bhagavad Gita. Antes voy a leer un párrafo de la introducción de Gandhi. Dice acerca del mensaje del Gita. Dice Gandhi, aún en 1888, cuando tuve conocimiento del Gita por primera vez, me di cuenta de que no se trataba de un trabajo histórico, sino que, bajo el disfraz de una guerra material, describía el duelo que continuamente se produce en los corazones de la humanidad, y que la guerra material fue introducida solamente para hacer más atrayente la descripción del duelo interno. Esta primera intuición fue confirmada en un más atento estudio de la religión y del Gita. Un estudio del Mahabharata le agregó confirmación. Bueno, esto es respecto de la forma de transmisión de la enseñanza a través del relato, que es una forma que está presente en el Gita. Después hay quienes lo interpretan como un conflicto histórico y que tiene todos sus componentes mitológicos. Pero en una nota al pie explica este contexto como para repasar. Dice, el Mahabharata es el nombre del gran poema épico de los hindúes, probablemente el más antiguo y el más largo del mundo. El tema principal del poema es la gran guerra entre los Kauravas y los Pandavas por el reino de Hastinapura. Dhritarashtra y Pandu eran los dos hijos del rey de Hastinapura. El mayor nació ciego y por lo tanto Pandu, el menor, ascendió al trono. Pero durante su reinado cometió cierta ofensa a los dioses y tuvo que retirarse a la selva para hacer penitencia. Allí vivió varios años con sus dos esposas y sus 5 hijos, llamados los Pandavas. Durante su exilio fue coronado rey el ciego Dhritarashtra, quien tuvo 100 hijos que fueron llamados los Kauravas. Pandu murió en la selva y sus hijos fueron llevados a Hastinapura, donde crecieron y se educaron junto con sus primos, los hijos de Dhritarashtra. El rey ciego dividió el reino entre sus hijos y los hijos de su hermano, y así los Kauravas y los Pandavas empezaron a reinar separadamente desde sus respectivas capitales. Pero los Kauravas estaban celosos de los Pandavas e idearon un juego de dados en el que fraudulentamente ganaron a estos sus posesiones y los obligaron a vivir en el destierro durante 13 años. De acuerdo a las condiciones del juego, pasados los 13 años, los Pandavas regresaron y pidieron su herencia. Duryodhana, el mayor de los Kauravas, quien había usurpado el trono en su ausencia, rehusó devolverlo y como consecuencia vino la guerra. Entonces continúa Gandhi y dice, yo no considero el Mahabharata una obra histórica en el sentido aceptado. En el capítulo del poema, que es Adiparva, contiene clara evidencia en apoyo de mi opinión, atribuyendo origen superhumano o subhumano a los principales actores. El gran Vyasa hizo uso de la historia de reyes y de sus pueblos. Los personajes allí descritos pueden ser históricos, pero el autor del Mahabharata los ha usado para expresar sus ideas religiosas. Bueno, esto es un tema muy común, siempre hay debate respecto de la existencia histórica o no de los personajes que forman parte de las distintas épicas religiosas en todas las tradiciones espirituales. No vamos a entrar ahora en ese debate en sí. Pero como introducción al conflicto en el cual se está desarrollando, vamos con el capítulo 4, entonces dice, este capítulo da una más amplia explicación del anterior y describe varias clases de sacrificio. También sacrificio podemos entenderlo como servicio. Bien, dice en el diálogo que estaba teniendo entonces Krishna y Arjuna en el campo de batalla. Dice Krishna, yo enseñé este yoga eterno a Vivasvat, este lo comunicó a Manu y Manu a Ikshvaku. Así fue transmitido en sucesión y los sabios reales lo aprendieron. Pero con el pasar del tiempo, esta enseñanza ha decaído en el mundo. Acá, comenta Gandhi, esta es la genealogía espiritual del conocimiento. Significa que esta doctrina no fue ocasionada por la crisis de Arjuna, sino que es una ley de aplicación universal transmitida desde tiempos inmemoriales para el beneficio de las gentes. Y continúa diciendo, este mismo antiguo yoga te enseño yo ahora, porque tú eres mi devoto y mi amigo, y porque este es el misterio supremo. Dice Arjuna, tú naciste después que Vivasvat, señor mío. ¿Cómo puedo comprender que tú lo enseñaste en el principio de los tiempos? Entonces contesta Krishna, ambos, tú y yo, hemos pasado por muchos nacimientos, Arjuna. Yo conozco todas mis encarnaciones, tú no las conoces. Aunque no nacido e inagotable en mi esencia, aunque señor de todos los seres, controlando mi naturaleza, vengo a existencia por medio de mis poderes misteriosos.
Siempre que el bien decae y el mal prevalece, entonces yo vengo a la existencia. Para salvar a los buenos, destruir a los malos y restablecer la rectitud. Yo tomo nacimiento a través de las edades. Acá comenta Gandhi, dice, aquí siempre tenemos consuelo para el creyente y la afirmación de que el bien siempre prevalece. Hay un eterno conflicto entre el bien y el mal. A veces este último parece dominar, pero el bien es el que prevalece al fin. Los buenos nunca son destruidos porque el bien o la verdad no puede perecer. Los malos son destruidos porque el mal no tiene una existencia independiente. Sabiendo esto, que el hombre no se arrogue la autoridad y que se aparte de lo falso, de la violencia y del mal. La inescrutable providencia, el poder único de lo divino, está siempre activa. Esto es en realidad Avatar, la encarnación. Estrictamente hablando, no puede haber un nacimiento para Dios. Continúa el texto y dice, aquel que conoce el secreto de mi nacimiento divino y de mi obra, ese no vuelve a nacer después de dejar su cuerpo. Él viene hacia mí, Arjuna. Dice Gandhi. Porque cuando un hombre tiene la certeza de que el bien siempre prevalece, nunca se aparta de él y lo sigue hasta sus últimas consecuencias. Y como ninguno de sus esfuerzos procede de su yo, sino que todos son dedicados a él, siempre en unión con él, es liberado del nacimiento y de la muerte. Continúa Krishna y dice, libres de la pasión, del miedo y de la ira, absortos en mí, confiados en mí y purificados por el ascetismo del conocimiento, muchos han llegado a unirse a mí. De la manera en que los hombres vienen a mí, así voy yo a ellos. De todas maneras, el sendero que los hombres siguen es el mío. Comenta Gandhi, todo el universo está bajo sus órdenes. Nadie puede quebrar la ley impunemente. Cosechamos lo que sembramos, sería karma. Esta ley opera inexorablemente, sin temor o condescendencia. Y continúa Krishna diciendo, aquellos que desean obtener el fruto de sus acciones ofrecen sacrificios a los dioses, porque en el mundo de los hombres el fruto de la acción se obtiene pronto. Comenta Gandhi, dice, los dioses, como ya se ha indicado antes, no deben ser tomados como los tradicionales seres celestiales, sino como todo lo que refleja lo divino. En este sentido, el hombre también es un dios, el vapor, la electricidad y otras fuentes de la naturaleza son dioses. Rendir culto a estas fuerzas da prontos resultados, como bien sabemos, pero son de corta duración. No logran dar satisfacción al alma y ciertamente no nos acercan ni un paso hacia la salvación. Dice Krishna, el orden de las 4 castas fue creado por mí, de acuerdo a las diferentes gunas y al karma de cada cual. Pero sabe que aunque soy el autor de ellas, siendo yo inmutable, no soy el actor. El Gita, dice Gandhi, habla de castas, refiriéndose a las gunas y al karma de cada cual, pero gunas y karmas son heredados por nacimiento. La ley de castas no puede existir más que por nacimiento, pero aquí no hay ninguna implicación de superioridad. En el brahmanismo, que es la culminación de todas las castas, tal como la cabeza es la culminación del cuerpo, significa la capacidad para un servicio superior, pero no es una posición superior. Desde el momento en que se arroga un estatus de superioridad, se convierte en digna de ser pisoteado, es decir, pierde su valor. Está hablando de casta, entonces, que es el sistema antiguo en la India, donde cada una cumple con su rol, según Gandhi. Continúa Krishna y dice, las acciones no me afectan, ni estoy interesado en sus frutos. El que me conoce como tal no está ligado por las acciones. Dice Gandhi, el hombre tiene ante sí un ejemplo supremo de uno que aunque está en acción, no es el hacedor de ella. Y desde que nosotros somos instrumentos en sus manos, ¿dónde está la razón para arrogarse la responsabilidad de las acciones? Sabiendo esto y deseosos de libertad, los hombres de antaño ejecutaron acciones. Haz tú tal como ellos lo hicieron en el pasado. ¿Qué es la acción? ¿Qué es la inacción? Hasta los sabios quedan perplejos sobre esto. Yo te enseñaré lo que es la acción. Sabiéndolo, te liberarás del mal. Porque es conveniente saber el significado de la acción, el de las acciones prohibidas y también el de la inacción. Impenetrable es el secreto de la acción. Aquel que ve la inacción en la acción y la acción en la inacción, ese
es un sabio entre los hombres. Él es un yogi, uno que ha realizado todo lo que debería hacer. Acá comenta Gandhi y dice: la acción de aquel que aunque está activo no pretende ser el hacedor, eso es inacción. Y la inacción de aquel que aunque evita externamente la acción está siempre construyendo castillos en el aire en su propia mente, eso es acción. El hombre sabio que ha descifrado el secreto de la acción sabe que ninguna acción procede de él, que todo procede de Dios y por eso él permanece desinteresadamente absorto en la acción. Ese es el verdadero yogi. El hombre que actúa lleno de interés no comprende el secreto de la acción y no puede distinguir entre el bien y el mal. El progreso natural del alma es hacia el inegoísmo y la pureza. Por lo tanto, podríamos decir que el hombre que se aparta del sendero de la pureza también se aparta del inegoísmo. Todas las acciones del hombre inegoísta son naturalmente puras. Continúa Krishna y dice: aquel cuyas intenciones están libres del deseo y de propósitos egoístas y que ha quemado todas sus acciones en el fuego del conocimiento, a ese los sabios lo llaman un pandit, que etimológicamente pandit dice significa uno que ha alcanzado la autorrealización. La palabra ha perdido ahora su alto significado y es usada generalmente para indicar erudición. Continúa Krishna y dice: aquel que ha renunciado al fruto de las acciones, que está siempre contento y libre de toda dependencia, aunque sumido en la acción, él no actúa. Sin esperar nada, manteniendo su mente y su cuerpo bajo control, abandonando toda posesión y ejecutando las acciones solamente con el cuerpo, él no es manchado por ellas. Dice Gandhi: el acto más puro, si está manchado de egoísmo, esclaviza, pero si está hecho con un espíritu de dedicación, cesa de esclavizar. Cuando el egoísmo ha sido completamente dominado, solamente el cuerpo trabaja. Por ejemplo, en un hombre dormido, solamente su cuerpo está trabajando. Un prisionero que cumple las tareas de la prisión ha entregado su cuerpo a las autoridades y por lo tanto solamente su cuerpo trabaja. De la misma manera, aquel que voluntariamente se hace un prisionero de Dios no hace nada por sí mismo. Su cuerpo actúa mecánicamente, el hacedor es Dios, no él. Él se ha reducido a la nada. Continúa Krishna y dice: contento con lo que le depare la suerte, libre de los pares de opuestos, sin envidia, equilibrado en el éxito y en el fracaso, él no se ata aunque actúe. El alma liberada, que ha dejado todo apego, cuya mente está firmemente establecida en el conocimiento y que actúa solo como sacrificio, ha extinguido todo su karma. El acto del sacrificio es Brahman. La ofrenda es Brahman, es ofrecida por Brahman en el fuego que es Brahman. Así, aquel cuya mente está fija en las acciones dedicadas a Brahman seguramente alcanzará a Brahman. Algunos yogis realizan sacrificios en forma de culto a los dioses. Estos ofrecen el sacrificio de sí mismos en el fuego que es Brahman. Algunos ofrecen el sentido del oído y los otros sentidos en el fuego del control. Otros sacrifican el sonido y los otros objetos de los sentidos en el fuego de los sentidos. Hablando, Gandhi dice: el control de los sentidos y el oído y los otros es una cosa, y dirigirlos hacia sus legítimos objetos, como ser el escuchar alabanzas, por ejemplo, es otra. Aquel que aunque finalmente ambas llegan a lo mismo. Habla de distintos tipos de control de los sentidos, entonces. Dice: otros sacrifican además todas las actividades de los sentidos y las energías vitales en el fuego yógico del autocontrol encendido por el conocimiento. Algunos ofrecen sacrificios con bienes materiales, otros con austeridades, otros con yoga, algunos con la adquisición y otros con la comunicación del conocimiento. Todos estos son sacrificios devotos severos y serios esfuerzos. Otros, absortos en la práctica del pranayama, sacrifican el prana en la exhalación, en el apana, la inhalación, y el apana en el prana, o controlan el paso de ambas energías vitales. Acá se hace referencia entonces a las prácticas en el control de la energía vital en el pranayama, que es el prana es energía vital, ¿no? Pranayama es el control del prana. Según la filosofía del yoga, el cuerpo físico funciona por medio de la energía vital o prana, la cual tiene 5 diferentes funciones fisiológicas. Prana actúa en la respiración, apana
actúa en los órganos internos de excreción, Samana actúa en el proceso de digestión, Viana en el proceso de la circulación sanguínea y Udana a través de la laringe. Dice, Prana es una sola, toma diferentes nombres según la función que desempeña, es como el chi. Pranayama no es control de la respiración, sino control de la energía vital que actúa en la respiración. Puraka es el movimiento de inhalación, Rechaka es el de exhalación y Kumbhaka es la retención del movimiento, ya sea después de la inhalación o de la exhalación. Bueno, haciendo referencia a prácticas yogis que son también otro camino. Continúa Krishna y dice, aún hay otros que regulan su alimento y sacrifican una forma de energía vital en otra. Todos ellos saben lo que es el sacrificio y se purifican de toda mancha por medio del sacrificio. Aquellos que participan el sobrante del sacrificio, llamado Amrita o ambrosía, alcanzan el Brahman eterno. Este mundo no es para los que no ofrecen sacrificios, mucho menos el otro mundo. Así, han sido escritos varios sacrificios en los Vedas. Sabe que todos ellos proceden de la acción. Sabiendo esto, serás liberado. Y acá comenta Gandhi, acción significa aquí el acto mental, físico y espiritual. Ningún sacrificio es posible sin esta triple acción, y no hay salvación sin sacrificio. Saber esto y ponerlo en práctica es conocer el secreto del sacrificio. En resumen, a menos que el hombre emplee toda su capacidad física, mental y espiritual en el servicio de la humanidad, él es un ladrón y está incapacitado para la libertad. El que usa solamente su intelecto y no ocupa su cuerpo, no hace un sacrificio completo. A menos que la mente, el cuerpo y el alma trabajen al unísono, no pueden ser empleados adecuadamente en el servicio de la humanidad. La pureza física, mental y espiritual es esencial para un trabajo armónico. Por lo tanto, el hombre debe concentrarse en desarrollar, purificar y perfeccionar todas sus facultades. Continúa Krishna y dice, el sacrificio del conocimiento es mejor que los sacrificios materiales, porque toda acción que no esclaviza encuentra su consumación en el conocimiento o jnana. Dice Gandhi, ¿quién no sabe que los actos de caridad realizados sin conocimiento a menudo se convierten en un gran daño? A menos que todo acto sea inspirado por el conocimiento, por nobles que sean sus motivos, no será perfecto. De aquí que la completa realización de toda acción está en el conocimiento. Continúa Krishna y dice, los maestros del conocimiento que han alcanzado la verdad te instruirán sobre este conocimiento. Apréndelo con humildad, servicio y repetidas preguntas. Comenta entonces Gandhi sobre las tres condiciones del conocimiento, reverencia o humildad, repetidas preguntas y servicio, merecen ser tenidas en cuenta en esta época. Reverencia u obediencia significa humildad y el servicio es su acompañante obligado. De otra manera sería una falsa reverencia. Repetidas preguntas son igualmente esenciales, porque sin un agudo espíritu de investigación no hay conocimiento. Todo esto presupone devoción y fe en la persona que nos enseña. No puede haber humildad, ni mucho menos servicio, sin fe. Bueno, y para cerrar el capítulo dice, cuando hayas alcanzado este conocimiento, no caerás de nuevo en el error. En virtud de este conocimiento verás a todos los seres sin excepción en ti mismo y por lo tanto en mí. Aunque fueras el más grande de los pecadores, atravesarías el océano del pecado en la barca del conocimiento. Así como el fuego reduce el combustible a cenizas, Arjuna, el fuego del conocimiento reduce a cenizas todas las acciones. No hay nada en este mundo que sea tan purificador como el conocimiento. El que se perfecciona por medio del yoga lo encuentra en sí mismo a su debido tiempo. El hombre de fe es el que alcanza el conocimiento, el hombre de dedicación y que tiene control sobre sus sentidos, habiendo alcanzado el conocimiento, antes de mucho habrá logrado la suprema paz. Pero el hombre que duda, sin conocimiento y sin fe, está perdido, porque para aquel que duda no existe este mundo, ni el otro, ni la felicidad. Aquel que ha renunciado a todas las acciones por medio del yoga, que ha cortado todas las dudas por medio del conocimiento, en posesión de sí mismo, no es atado por las acciones. Por lo tanto, con la espada de la autorrealización, corta todas las dudas que son alimento de la ignorancia y que se han deslizado en tu corazón. Recurre al yoga y levántate. Y así termina el cuarto capítulo titulado El yoga de la renuncia a las acciones en el diálogo entre Krishna y Arjuna sobre la ciencia del yoga
como parte del conocimiento de Brahman en el Upanishad llamado Bhagavad Gita.